Podría empezar saludándoles diciendo aquello de bienvenidos a la nave del misterio, pero esto no es una nave, obviamente estamos en el círculo de la amistad de Cabra y precisamente yo tampoco soy un entendido en el misterio. Es un mundo que me gusta, pero no soy especialmente ducho en la materia. Pero como en el retrato nos gusta experimentar las cosas en primera persona, tranquilos que no vamos a hacer nada extraño, pero sí queremos tener contacto con una persona que domina bastante la materia, que es un gran conocedor de este mundo del misterio, ya no solamente en Córdoba capital, sino incluso a nivel nacional, y tenemos el lujo hoy de estar con él para retratar qué es el misterio. José Manuel Morales, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué es el misterio? Vaya pregunta. Precisamente por eso se le llama misterio, porque no se sabe lo que es. Como comentábamos hace un momentito fuera de cámara, el misterio es todo aquello que sucede, que tenemos claro que está sucediendo porque lo vemos con nuestros propios ojos. Quizás no todo, no en la vida de todo el mundo se cruza, pero sí que es algo que es bastante factible que cada uno de nosotros, cuando hablamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, estén sucediéndole cosas en su casa que no entienden, que la ciencia a día de hoy no puede explicar, y eso precisamente es lo que llamamos misterio. Todo aquello que a día de hoy la ciencia no puede explicar. Que yo estoy convencido que algún día lo hará. Es decir, aquí vamos a hablar en los siguientes minutos de psicofonía, vamos a hablar de fenómenos extraños, de situaciones insólitas, pero son cosas que están pasando, está demostrado que están pasando, porque una psicofonía se graba y se queda ahí para siempre y se puede escuchar y reproducir, pero como no sabemos qué es lo que es, pues por eso lo llamamos misterio. ¿Cuándo empieza a arder en ti la chispa de buscar más allá de la puerta? Esto es una pregunta que me han hecho en muchas ocasiones, que he comentado además con todos los... Prácticamente es una pregunta que nos solemos hacer los investigadores de fenómenos extraños, todas aquellas personas que nos apasiona el misterio, lo que no se conoce, y creo que todos coincidimos en lo mismo. Esto es algo con lo que uno nace. Quizá en mi caso lo que sí se produce es hay un momento en mi vida, un punto de inflexión en el que decido pasar a dar un paso al frente y dejo de ser un simple consumidor de estas historias, de este tipo de libros, de este tipo de programas de televisión o de radio, y lo que paso es a investigarlos por mí mismo. Hay un momento en el que quiero saber si lo que está ocurriendo, si lo que me están contando, pues a mí también me pasaría, y entonces decido ir a esos domicilios donde me dicen que se están presentando, pues por ejemplo, fantasmas de niños, donde empiezo a investigar, empiezo a aprender cómo se realizan estas investigaciones, a ponerme en contacto con gente que sabe mucho más que yo para tratar de aprender de ellos, y en mi caso, aunque el gusto por el misterio, el gusto por lo desconocido, lo llevo pues en la sangre desde muy pequeño, hay un momento, hace aproximadamente pues 2 años y medio, 3 años, que es cuando decido ir yo a tomar la iniciativa, ir yo precisamente en primera persona a analizar todos estos lugares extraños y misteriosos. Supongo que la primera vez que te plantas en un lugar de este tipo, donde ya se sabe que ha habido alguna actividad extraña, paranormal, tiene que haber un pequeño escalofrío de norte a sur, ¿no? Claro, es inevitable, somos seres humanos y el miedo es un sentimiento que llevamos por naturaleza, además que es necesario para la supervivencia. Bueno, además a mí me gusta también mucho analizar todo este tipo de fenómenos sociológicos y de hecho pienso que el miedo no solo es necesario, es que todos los seres humanos de la actualidad tenemos que tenerlo porque provenimos de los monos, de los primates y curiosamente, bueno, pues cuando antiguamente nuestros antepasados vivían en tribu, había unos monos que eran, por explicarlo de una forma muy básica, yo sé que cualquier antropólogo que me esté escuchando pues va a pensar que lo que estoy diciendo es una barbaridad, pero bueno, había una serie de monos que eran valientes y otros que no lo eran. Los valientes eran los que iban al poblado enemigo y se presentaban así, desarmados y demás, y claro, ¿qué les pasaba? Pues los mataban. Nosotros, ¿de cuáles provenimos? De los que sobrevivieron, que eran los monos cobardes, los que se quedaban en los poblados y no se atrevían a ir a ver al enemigo. Por eso es por lo que hoy tenemos esa sensación, ese sentimiento de miedo, y lógicamente cuando nos estamos enfrentando a algo que es totalmente desconocido, cuando tantos testigos, a un lugar como la Facultad de Derecho de Córdoba, en el que tantas personas te están diciendo, mirándote a los ojos, personas reales, que no es el amigo de un amigo, sino que estás conociendo a la persona que te dice que si le ha colado un sonido en el Walkman y ha empezado a hablarle con una voz infantil, donde otras personas, por ejemplo, personas del equipo de limpieza o incluso profesores que te aseguran haber visto una lámpara empezar a dar vueltas sin ningún tipo de motivo,
pues eso es algo que no comprendes, y como no lo comprendes no sabes cómo va a evolucionar, qué es por dónde va a salirte eso. Por tanto, esa sensación de miedo es inevitable, y sobre todo también en algunos edificios como el Seminario de Hornachuelos, por ejemplo, que como sabrán seguramente los amigos que nos están viendo y que alguno sea aficionado al senderismo, pues es un edificio que impresiona muchísimo. Por lo tanto, es inevitable que uno pues tenga esa sensación de inquietud cuando se acerca a un lugar donde le han predicho, cuando le han advertido de que se están produciendo fenómenos inexplicables y en algunos casos, como tú bien dices, escalofriantes. ¿Recuerdas tu primera investigación? Sí, claro. Uno de los primeros lugares al que voy es precisamente ese seminario de Hornachuelos. Voy de día porque todavía no era yo tan valiente como para adentrarme allí de noche, y voy con una compañera y nos lo recorrimos de arriba abajo, y recuerdo cómo empezaban a escucharse ruidos en la planta de arriba en un momento en el que estábamos completamente solos. Nos habíamos asegurado primero de que no había más senderistas por allí, no había nadie. Empezamos a escuchar ruidos, empezamos a escuchar golpes, una ventana parecía que se abría sola y se cerraba sola, y esa es la primera investigación que hacemos. Mi primer fenómeno extraño me ocurre en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Un lugar que anteriormente fue hospital de agudos de la ciudad. Durante 3 siglos fue un lugar donde murió pues, centenares de cordobeses, un lugar marcado por la tragedia, y estábamos precisamente mi compañero Jorge Liébana, inseparable compañero de aventuras, y yo, estábamos en la morgue, en la antigua morgue del hospital, hoy día aula número 1. Estábamos preparando un trabajo que íbamos a hacer, y entonces estábamos grabándonos pues, una serie de guiones. Íbamos a organizar una ruta por allí dentro y estábamos analizando un poco lo que podíamos contar en cada zona. Precisamente en esa morgue nosotros tuvimos una conversación normal, estábamos hablando de amistad, de amigos y demás, o sea, una conversación totalmente trivial. Y cuando luego estamos revisando en el domicilio esas grabaciones para ese trabajo que íbamos a realizar, pues descubrimos que en un lugar donde estábamos solamente 2 personas se escuchan 3 voces, y hay una voz que dice mucho más cerca que nosotros. Teníamos pues el móvil aquí, estábamos grabando con el móvil, o sea, sin ningún tipo de aparataje técnico, sin ningún tipo de tecnología, simplemente con un móvil grabando. Escuchamos una voz que es mucho más cerca que las nuestras, por encima de nuestras voces, dice al aparato sí, dice un susurro, algo así como sí, y todavía no hemos comprendido qué es lo que quería decirnos aquella voz. Se asocia lo extraño, lo paranormal, con lo negativo, con el sufrimiento, con el dolor. ¿En todos los casos es así? En la mayoría sí, y eso tiene una explicación. A ver, supuestamente desde el punto de vista de la parapsicología, estamos hablando de misterio, entonces todo lo que voy a decir lo voy a contar voy a dar hipótesis, no puedo dar la solución real porque no la sé ni yo ni la sabe nadie, por eso es misterio. Pero desde el punto de vista de la parapsicología dicen que los espíritus, aquellas personas que fallecen, pues hay algunas que tienen más o menos todas sus cosas hechas en este mundo y trascienden al otro mundo, se van a un lugar que no conocemos. Mientras que hay otras que por algún motivo hay algo que les queda por solucionar en este plano de realidad, y entonces ese es el motivo por el que se quedan ahí atrapadas entre los 2 mundos. Bueno, pues estas personas, si se han quedado aquí es porque de alguna forma algo tienen pendiente, y ese algo normalmente no es bueno. Ese es uno de los motivos por los que las psicofonías casi siempre se escuchan mensajes pues, de frío. Hay psicofonías en las que se graban quejidos, se graban lamentos, hemos grabado chillidos. Incluso en la Facultad de Derecho, Clara Tahoces grabó unos disparos. O sea que casi siempre algo relacionado con momentos trágicos. Y la explicación podría ser porque cuando estamos contentos, reímos. Pero cuando estamos tristes, cuando algo nos duele mucho, lo que hacemos es que lloramos. ¿Y cuándo desprendemos más energía? ¿Cuándo lo hacemos con mayor grado de intensidad? ¿Cuando algo nos duele mucho o cuando estamos muy felices? Normalmente chillamos mucho más, desprendemos mucha más energía, nos quejamos con mucha más fuerza cuando algo nos duele. Y eso sería una posible explicación de por qué casi siempre en las psicofonías y en los fenómenos extraños casi siempre lo que se repite son momentos de dolor, porque son aquellos en los que desprendemos mayor energía, en los que hacemos pues, con mucha mayor intensidad pues, todos esos aspavientos y todos esos quejidos que normalmente pues, emitimos las personas. ¿Alguna vez te has sentido extraño
seguir adelante con esta pasión, por seguir profundizando en este mundo que tanto te atrae a ti y a muchísima gente en todo el mundo? Extraño, no entiendo. ¿Te has sentido fuera de lugar o ha habido alguien que te ha juzgado por ello? Para nada, de hecho, bueno, pues yo al principio pensaba que sí que me iba a marcar un poco el hecho de dedicarme a estos temas que no son quizá los tradicionales, y para nada, todo lo contrario. Todo lo que he conseguido desde que he empezado a dedicarme a esto ha sido conocer a una gente interesantísima, gente además que se sale un poco del pensamiento único, gente que piensa de otra forma distinta, por lo tanto es muy enriquecedor a todas las personas que estoy conociendo en el mundo del misterio. La mayoría son escritores, son autores muy interesantes. Por otro lado, estoy también conociendo a un montón de personas que les gustan los mismos temas que a mí, por lo tanto estoy ganando muchísimos amigos, y si alguien opina diferente a mí, pues yo lo respeto y me parece genial, pero yo me voy a dedicar siempre a esas personas a las que les gusta lo que hago y a las que comparten afición conmigo. Si a alguien no le gusta, pues con mirar para otro lado o no comprar mis libros, pues tiene suficiente. Libros que en concreto son dos, y tenemos aquí la suerte de compartirlo: Casas Encantadas de Córdoba, La Guía Secreta, algo que ya en el título infunde carácter, un trabajo de José Manuel Morales. En tu equipo de investigación, de todas formas, también está Jorge Liébana, contáis con más compañeros. Y el último trabajo, que salió en el mes de diciembre, Enigmas y Misterios de Córdoba, que fue presentado en Cabra igualmente hace unos días. Lo centras todo en Córdoba, por lo menos en estos dos volúmenes, y quizá eso tenga un plus de interés, por no decir morbo, para muchas personas, porque indefectiblemente la historia del misterio de un lugar es también la historia de ese lugar. Son unidos y una simbiosis que no se puede separar, ¿no? La historia de lo que pasa es la historia de donde pasa, ¿no? Claro, de hecho, bueno, pues también otro de los alicientes de este tipo de libros es que el misterio va inexorablemente mezclado con la historia, como tú bien dices. Por lo tanto, cuando alguien está leyendo este libro, en muchas ocasiones está aprendiendo historia. En Enigmas y Misterios de Córdoba, una cuarta parte del libro está dedicado a la Mezquita Catedral, a los enigmas de la Mezquita Catedral. Esa parte es quizá la más histórica del libro, pero he recibido muchísimos comentarios de personas que me han dicho: no te puedes imaginar todo lo que he aprendido sobre la Mezquita Catedral que no conocía, porque a mí siempre me gusta contar la parte que nadie cuenta. Creo que para conocer la historia oficial de la Mezquita Catedral, pues hay medios suficientes. Exactamente, hay miles de libros. Pero para contar esa otra, que se centra en las leyendas, en los sucesos tenebrosos, bueno, algún tipo de curiosidades, también de comentarios, rumores, todo eso, pues creo que no se había recogido hasta ahora en ningún libro. Y incluso en este libro pues analizo el número de puertas desde el punto de vista de la simbología, de la numerología, todo eso, analizo toda la iconografía que hay en este lugar en el que nada es fruto del azar, todas esas curiosidades que se han producido a lo largo de la historia. O sea que a mí me gusta centrarme en la historia también, porque lógicamente todo lo que yo cuento aquí está contrastado, las fuentes están señaladas y cualquier persona podría acudir a las fuentes, tanto a las escritas, porque los libros de los que extraigo algún tipo de información pues están todos mencionados y referenciados, como a los testimonios, porque también otro de los puntos de los que hago gala en este libro es que todos son testimonios contrastados. Curiosamente, cada vez que alguien ha leído el libro, se me ha acercado y me ha dicho que conoce a alguien del libro. O sea que quizá aquí en Cabra pues a lo mejor está un poco más retirado, aunque seguro que también conoceréis a muchas personas en la capital, pero allí en la capital nos conocemos todos también. Y cuando uno abre el libro y ve que hay la fotografía de una persona que vive cerca suya, que encuentra el nombre y el apellido también de un vecino suyo, y luego contrasta con ese vecino la historia que pone aquí y descubre que es real, que a mí me la contaron exactamente igual que está escrita en el libro, pues eso gana mucha credibilidad. Por lo tanto, creo que eso es otro de los puntos fuertes del libro, que todo es contrastable y todo lo que pone en él es mezclando historia y esa otra historia que habitualmente se le presta menos atención, pero que seguro que es la que más apasiona a la mayoría de personas. Mi intención es hacer un spoiler de todo esto, pero cuéntame, selecciona una o dos historias que puedan sorprender a las personas que nos puedan estar viendo en este momento. Aunque parezca un poco paradójico, a mí una de las historias que más me han sorprendido son las de la chica de la curva.
y uno dirá, bueno, pues eso es el típico cuento, típica leyenda urbana. Incluso un mito, ¿no? En muchos casos. ¿Qué le pasa al amigo de un amigo, a este amigo que nadie conoce? A mí lo que más me ha sorprendido, una de las historias que más me ha sorprendido ha sido precisamente eso, el encontrarme con que algunas leyendas urbanas no lo son tanto. Porque yo también pensaba que era la típica historia que le ocurría a alguien que nadie conocía, o al primo del primo del vecino. Y sin embargo me he encontrado con personas que he estado cenando con ellas, codo con codo, y que me han estado contando pues, cómo les ha ocurrido eso, cómo han subido a un autoestopista, han recogido a una persona que parecía estar pasando algún tipo de apuro en la carretera y que luego se han montado en el vehículo, han hablado con esa persona, le han sacado información personal y luego pues, al llegar a cierto punto se han dado cuenta que iban viajando solos, que no había absolutamente nadie al lado, y eso me ha impresionado muchísimo. Uno de los casos le ocurre a un hombre que, bueno, el nombre sí que está en el libro, y es un conductor de trenes que en cierta ocasión, que aunque ahora vive en Córdoba, en cierta ocasión estaba desplazado a Cataluña. Entonces pues resulta que un tren se había quedado en Tarragona parado, ¿no? Se había quedado averiado en Tarragona lleno de viajeros, y entonces su misión era ir en otro tren desde Barcelona, ir hasta Tarragona, él solo en el tren, recoger a todos esos pasajeros y volver a Barcelona. Bueno, pues parece ser que justo antes de salir le pide un superior, le llama a un superior y le dice que tiene que llevar a la hija de un compañero porque ha perdido el tren anterior y bueno, pues si no le importa, ya que va a ir solo en el tren, que la monte, que vaya con él y que la acompañe hasta el punto de destino y que luego allí la deje, recoja a los pasajeros. Él no tiene inconveniente, se monta una chica joven, muy tímida, dice este hombre, muy tímida, y bueno, como tampoco conocía a su padre, al compañero de Renfe, pues parece ser que tampoco tenía mucho que hablar con ella, no obstante estuvo sacando alguna información y haciendo comentarios así pues nimios sobre, bueno, pues preguntándole un poco por el padre y poco más. Lo curioso es que como iban completamente solos en el tren, iban todos los vagones apagados y entonces la chica, la niña, se sentó al lado de él, allí en la cabina del conductor. Hay un momento en el que van a pasar por un paso a nivel y la chica empieza a gritar, se pone como loca, una chica que era muy tímida, se empieza como loca, con la cara desencajada, empieza a gritarle pita, pita, pita. El hombre, pues lógicamente, pues no sabe qué hacer, pita, y luego dice, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy pitando? Y cuando empieza a mirar ya, la chica no está en la cabina. Eso ocurrió al pasar por un paso a nivel, empezó a buscarla por todos lados. Podemos imaginarnos a ese hombre que iba completamente solo con esa chica, empieza a buscarla por todos los vagones, no encuentra ni rastro de ella. Lógicamente acaba el recorrido, llega hasta Tarragona el hombre bastante inquieto, mirando siempre hacia atrás a ver dónde estaba esa chica, y cuando llega a su destino, pues lógicamente lo primero que hace, mientras los pasajeros se están montando y se están haciendo el cambio de tren, es preguntar a los compañeros quién era esa chica y que si conocían al padre. Y lógicamente sí, conocían al padre, era muy conocido allí. Y era muy conocido porque ese hombre tenía una hija, y como creo que ya están sospechando nuestros espectadores y tú también, esa chica murió. Esa chica murió en un paso a nivel cuando estaba cruzando hacia la playa, iba con su moto, se había bajado, estaba intentando cruzar las vías con la moto, y parece ser que pasó el tren y la arrolló. Y podemos imaginarnos todos, creo, precisamente en qué punto fue, en qué paso a nivel fue donde esa chica perdió la vida. Y ese padre existía, esa persona había existido, y precisamente al llegar a ese punto a nivel fue donde le ocurrió. Y esta persona que me contó a mí esto, pues me lo contó sin ningún tipo de ánimo de protagonismo. Me ha costado mucho trabajo que me deje dar su nombre y sus datos. Yo pienso que una historia, si no doy los datos de la persona, no tiene prácticamente valor. Y te garantizo que son cosas que te cuentan que te dejan pues totalmente impactado y totalmente contrariado, diciendo, bueno, pues parece que hay algo más allá del misterio que en ocasiones pues normalmente no hablamos de ello. Eso marca a las personas, ¿verdad? A esa persona, por supuesto, a la persona a la que el misterio se cruza por su camino, yo creo que la marca para toda la vida. Y de hecho la pregunta por la que suele repetirse este tipo de personas a las que les han ocurrido estos fenómenos extraños en su vida, normalmente no es qué es lo que le pasó, sino por qué a ellos.
¿Por qué esa situación extraña, insólita, les ha ocurrido a ellos? ¿Por qué el misterio les ha elegido precisamente a ellos? Y es que ninguno de nosotros estamos libres de que algún día nos ocurra algo así. Esta noche a cualquiera de los que estamos aquí pues nos puede pasar algo que nos deje totalmente contrariados. Ahora sí, lo que yo también recomiendo es que las personas que les ocurra algo extraño y que no entiendan, que no tengan miedo, porque no conozco a nadie a quien, hablando claro, le hayan hecho daño un fantasma. Simplemente es algo que no entendemos, es algo que no comprendemos, nos causa esa sensación de malestar y de inquietud porque no sabemos lo que nos está pasando, pero no debemos temerle porque a fin de cuentas es solo una sensación, no va a hacernos ningún daño. Experiencias como las que nos has contado han sido puestas en valor, comentadas por personas como Miguel Blanco, como Iker Jiménez, el trabajo que realizáis en tu equipo y muchísimas personas más que se dedican pues a difundir este tipo de historias que han podido ser tabú en alguna época de la historia, pero que ahora son cuanto menos interesantes. Programas como Cuarto Milenio, Espacio en Blanco, Milenio 3 en su momento, Cuarto Milenio en el que tú colaboras también directamente, han puesto de moda un poco contar historias de este tipo y la afición por el misterio, por mirar más allá. ¿Cómo valoras este boom que estamos viviendo en los últimos tiempos, ya desde hace bastantes años, de este tipo no sé si llamarlo afición o investigaciones o de este movimiento en torno al misterio? Yo pienso que el gusto por el misterio proviene desde el inicio de los tiempos, es decir, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de ampararse en el más allá, de creer que existe vida después de la muerte, y hay personas que, bueno, pues esta necesidad se la satisface la religión y otras personas a las que se las necesitan otro tipo de convencimiento de que existe vida después de la muerte. Y yo creo que esto ha existido desde siempre, desde Mesopotamia. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Y por qué creo que me estás haciendo esa pregunta? Porque lo que ha cambiado ahora es la apertura de mira. Como tú bien dices, personas como Miguel Blanco con Espacio en Blanco, Milenio 3, Iker Jiménez, La Rosa de los Vientos, las revistas de misterio, Enigma, Más Allá, Año Cero, todo este tipo de medios de comunicación lo único que han hecho es cambiar la perspectiva, cambiar el punto de vista. Y algo que, como tú bien dices, hace unos años quizá era tabú y quizá era un tema sobre el que no se debería hablar porque te podían tomar por loco, lo único que ha cambiado es que hoy puedes hablar, pero el gusto yo creo que estaba ahí antes y que ahora sigue estando. Lo único es que ahora pues no tenemos que escondernos a los que nos gusta el misterio y de hecho pues como tú bien dices, son muchas personas, se cuentan ya por miles las personas que se declaran amantes de este tipo de programas y de este tipo de, digamos, movimientos. Cuarto Milenio tiene 1 millón de espectadores, lo pongan a la hora que lo pongan. Han probado a ponerlo a las 11, ahora lo están poniendo a las 11 menos cuarto, lo ve 1 millón de personas, pero cuando lo ponían a las 12 de la noche también lo veía 1 millón de personas. Significa que es que hay una gran cantidad de fieles, de personas amantes del misterio y que no les importan las dificultades, no les importa que se lo pongan más complicado o menos complicado, sino que a ellos pues, les encanta esto, y otras muchas personas que a lo mejor todavía no se han enganchado, pero cuando se lo pones fácil, cuando escribes un libro que es fácil de leer, cuando le pones un programa en el que, como hacemos nosotros, hablamos sobre los fenómenos que están ocurriendo cerca de su casa, o incluso, bueno, pues ya si quieres luego hablamos de las rutas, pero cuando le cuentas lo que está pasando cerca de su casa y se lo cuentas de una forma amena, simpática, creo que prácticamente a todo el mundo le gusta el misterio. Lo que pasa que, bueno, pues lo dicho, todavía queda esa dificultad que tienen algunas personas para reconocer el hablar de estos temas, pero eso es algo que se va a ir perdiendo poco a poco y que yo creo que todavía no se ha tocado techo en el mundo del misterio. Todavía vamos a hacer mucho más por difundir todos estos temas que es que en el fondo a todos nos apasionan. Porque aparte esta pasión también lleva lo que comentabas anteriormente, la posibilidad de trabajar en red, incluso mezclando turismo con cultura, con historia y ese misterio, ¿no? Trabajáis en vuestro grupo Córdoba Misteriosa de una manera pues
yo diría que casi interdisciplinar, porque a nivel medios de comunicación pues lo tocáis casi todo, televisión, radio, redes sociales, a nivel literario, pero aparte desarrolláis actividades para difundir el misterio de Córdoba in situ, paseando por ese misterio, ¿no? De hecho, son las que más éxito tienen porque, bueno, pues son un poco las más accesibles para todo el mundo. Un libro, pues a lo mejor tienes que dedicarle unas horas para leerlo, un programa igual, tienes que buscar el momento, pero las rutas, pues es algo que es una actividad muy divertida y que además mezcla el ocio con la cultura, con la historia, y por tanto, pues bueno, pues cada semana acuden decenas de personas a vivir esa ruta, a vivir el misterio en primera persona. Nosotros lo que hacemos es establecer 3 niveles de ruta, en el que tenemos una ruta que llamamos la original, Córdoba Misteriosa la original, y en esa simplemente pues una iniciación a esa persona que le gusta el misterio, sabe que existe, pero no sabe, tampoco es muy experta en psicofonía y todo esto. Entonces ahí le vamos contando un poco los misterios más clásicos de Córdoba, la Facultad de Derecho, el Palacio de Oribe, y hablamos de los lugares donde se reunían las brujas, aquellos por los que pasaron los templarios, a qué deidades adoraban los templarios de Córdoba, un montón de historias que a todos nos apasionan y nos interesan, pero de las que habitualmente no hemos escuchado hablar. Y luego tenemos otra ruta en la que le quitamos toda la parte de miedo, porque hay personas que me dicen, bueno, a mí me gustan las rutas, me gustan estos temas así un poco diferentes, la historia ignota, pero a mí me dan miedo estos temas. Pues para esas personas hacemos otra ruta que es solo de leyenda, en la que quitamos toda esa parte de misterio. Y luego también tenemos otras personas que nos dicen, no, yo lo que quiero es caña, yo lo que quiero es pasar un poquito de intranquilidad, que esta noche no pueda dormir yo muy bien. Y para esas personas tenemos otra ruta que es mucho más fuerte, en la que ya hablamos de exorcismos que se han realizado en Córdoba, hablamos de historias, sobre todo las que incluyen el icono de los fantasmas de niños, que suelen ser historias bastante más inquietantes, y bueno, pues todos esos temas que son un poquito más fuertes para que la persona de verdad viva una experiencia que sea difícil de olvidar. Me llama la atención, porque claro, vosotros os metéis de lleno en los misterios que os hacen llegar, que vosotros incluso descubrís. Entiéndeme, ¿hay algo de fraude en este mundo? Es decir, puede ser que vuestras investigaciones en algunos casos sean infructuosas, porque hayáis seguido a lo mejor pistas malintencionadamente erróneas, o haya gente que incluso esté dando a entender que ha sido testigo de misterios que luego finalmente no sean. ¿Existe la picaresca en este mundo? Por supuestísimo. A ver, hay muchas personas que contactan con nosotros con el objetivo de llegar a cuarto milenio, y lo sabemos, y por eso nosotros lo primero que tenemos que hacer es una criba, porque si no nos pasaríamos el día realizando, como tú dices, acciones infructuosas. Entonces a nosotros nos llegan muchísimos casos. Además, bueno, pues siempre invitamos a las personas a que nos cuenten sus casos, pero luego tenemos que hacer una criba, porque si no estaríamos perdiendo el tiempo muchísimo. Y si ya la historia que nos han contado supera la criba, ya es cuando iniciamos el desplazamiento, cuando vamos a casa de esa persona. Nosotros nunca cobramos, evidentemente, porque lo único que queremos nosotros lo que buscamos es el caso, y lo que nos interesa, lo que sí que pedimos es que si luego el caso es interesante, demos datos o no, que nos dejen divulgar el caso, porque lo que sí que queremos nosotros es divulgar los misterios de Córdoba, pero lógicamente nunca cobramos ni nunca hemos pedido nada a cambio. Y lo que sí que, hombre, hay ocasiones en las que hemos detectado que la persona pues lo que quería es protagonismo. Si nosotros detectamos que la persona va buscando protagonismo, no podemos atender ese caso. Y luego, lógicamente, también hay otros casos en los que la persona no iba buscando protagonismo, pero hemos llegado a la casa y no hemos encontrado nada. De hecho, incluso en el libro yo lo que trato es de seleccionar los mejores casos, e incluso cuento un caso en el que no hemos encontrado nada. O sea que yo lo que trato es de transmitir lo que es una visión real del misterio. Yo con el libro lo que quiero es que la persona que lo lea, que sienta lo mismo que he podido sentir yo al llegar a todos esos lugares, y que sienta en algunas ocasiones la emoción de encontrarte con algo que te deja totalmente descolocado y que sabes que has hecho un hallazgo que pocas personas han vivido en la historia, y luego también lo que es un poco el sentirte un poco defraudado de haberte desplazado a un lugar bastante lejano, haber gastado dinero, haber gastado tiempo, haber empleado recursos y no conseguir nada. Es que eso es la vida de un investigador. Hay que, como dicen, un poco utilizando el argot de los cuentos, hay que besar muchos sapos para encontrarte con un príncipe. Entonces nosotros, aunque aquí haya, de todos los casos, hay 6 casos de domicilios particulares, nosotros hemos podido visitar en los últimos
los últimos 2 años 30 domicilios aproximadamente, y de ahí hemos sacado 6 casos buenos. Todos los demás, no estoy diciendo que en todos nos hayan querido engañar con mala fe, pero sí que ha habido casos en los que era simplemente cuando nos hemos entrevistado con la persona hemos descubierto que es que la persona tenía algún tipo de enfermedad mental. Entonces, claro, pues lógicamente nosotros al final tenemos que aprender, para hacer esto hemos tenido que aprender incluso un poquito de psicología. No estoy llamando psicólogos, pero sí que tienes que acabar intentando averiguar si la persona tiene alguna intencionalidad, si te lo está contando con algún tipo de objetivo o si realmente te está contando algo que le ha sucedido. Lo que sí que debo puntualizar es que al menos nosotros, no sé si otras personas dirán otra cosa diferente, pero nosotros sí que nos hemos encontrado bastante, un altísimo grado de personas que nos dicen su verdad. Otra cosa es que luego su verdad, que escuchan un fenómeno extraño, que en su casa escuchen un ruido, si a lo mejor se deba quizás a la dilatación de las tuberías o que tienen un roedor detrás de la pared, pero lo que sí que nos encontramos nosotros es que las personas nos cuentan su verdad y que nos están diciendo lo que realmente les está pasando. Y nosotros, muy poquito porcentaje de personas que hayan intentado buscar simplemente salir en la tele o que le saquemos en el programa, de eso nos hemos encontrado muy poquito. Casi siempre nos hemos encontrado esas personas que nos están contando un caso y ellos están convencidos de lo que les está ocurriendo. Y normalmente nos lo cuentan, por un lado, tratando de que, como nosotros hemos investigado otros casos similares, les demos alguna explicación, les podamos poner en contacto con otras personas que están viviendo una situación similar, y por otro lado también, en muchas ocasiones lo que quieren estas personas es contárselo a alguien, desahogarse. Saben que la mayoría de sus vecinos y sus amigos, si se lo cuentan, les van a tomar un poco porque están un poco para allá. Entonces, por eso en muchas ocasiones la gente nos llama y hay veces en las que no es necesario ni ir a la casa, ni grabar psicofonías, ni nada. Simplemente con escuchar a la persona en muchas ocasiones ya eso hace un efecto bastante importante en ayudar a la persona. Por lo tanto, bueno, creo que estamos incluso haciendo una labor social porque de alguna manera estamos ayudando a muchas personas a sentirse mejor ante situaciones que no comprenden. José Manuel, ¿cuál ha sido el misterio que más te ha erizado el vello? Bueno, pues aunque sea un poco evidente o quizá icónico, los edificios como el de la Facultad de Derecho a mí al menos me llaman mucho la atención. En la Facultad de Derecho es un caso la Facultad de Derecho de Córdoba es un caso que se conoce desde hace décadas. Ya en los años 90 me acuerdo que estaban los medios nacionales, Antena 3, hizo reportajes en la Facultad de Derecho de Córdoba y entrevistó a algunas limpiadoras que todavía siguen trabajando allí y algunas que eran las madres de otras que están actualmente. Y este lugar, cuando obtuvimos permiso para pasar allí la noche, realmente me impactó muchísimo. Por un lado porque tuvimos la oportunidad de hacerlo con grandes investigadores, personas que sabían mucho más que nosotros y era una oportunidad para aprender. La mitad del equipo de Milenio 3 se desplazó allí y se hizo un programa de Milenio 3 en directo desde la Facultad de Derecho. Estamos hablando del 21 de febrero de 2015. Y luego, por otra parte, lo que más me impactó es que en aquel caso fuimos con una persona que es sensitiva, Paloma Navarrete, muy conocida, probablemente la sensitiva más conocida de España, y esta persona dio una serie de datos. Dijo que ella había visto una monja y había visto una serie de cosas. Además se grabaron algunas psicofonías que luego podían casar bastante bien con la historia truculenta que se ha vivido en ese edificio. Y si algo me puso el vello de punta es cuando luego estuve investigando sobre esos datos que había dado la sensitiva Paloma Navarrete, porque ella había dado unos datos muy concretos. Ella no es una persona que dé datos ambiguos como hacen algunas mediums, sino que ella da nombres, apellidos y fechas. Y cuando uno empieza a investigar, empieza a preguntar a todas esas personas que estuvieron en los años, en las fechas que ella dijo, todos esos que entonces eran niños que estuvieron en la casa de maternidad interna y que luego empieza uno a descubrir que hoy día pues, tienen en torno a 50, entre 50 y 60 años. Y empieza uno a descubrir que todas esas cosas que había dicho Paloma podrían ser verdad. Incluso Paloma da un nombre de una monja que podría estar haciendo algún asunto un poco
oscuro o opaco en la facultad, y uno descubre que esa monja realmente ha existido, y por el camino se encuentra con un montón de testimonios que a mí me dejaron totalmente impactado, y eso sí que recuerdo que me pusieron el vello de punta. Recuerdo que muchos de esos niños que estuvieron allí ingresados en la casa de maternidad, internos en la casa de maternidad, uno era porque sus padres no podían mantenerlos, otros eran hijos de madres solteras, y por algún motivo pues, tenían que vivir allí con las monjas y rodeados de otros niños. Pues parece ser que ahora, cuando ha salido este caso en televisión, muchos se han contactado conmigo, me han contado su experiencia, y he podido comprobar cómo todas estas personas por separado me estaban contando historias que luego parecían coincidir. Todos me hablaban de que cuando salían de noche de sus habitaciones se encontraban personas que no conocían en los pasillos de la facultad. Dicen los niños, ellos eran muy pequeños, no entendían lo que estaba pasando, a lo mejor tenían ganas de ir al servicio, salían de noche a ir al servicio, además jugándosela, porque si le veían las monjas, bueno, se la liarían, y empezaban a contarme que veían a otros niños que luego por el día no veían, que incluso una monja con una mano muy fría le daba la mano y le acompañaba al baño, y bueno, auténticamente de película de Amenábar las historias reales que me han contado. Y lo sorprendente es que luego esa persona, yo cuando empiezo a reunir testimonios me doy cuenta que varias personas coinciden en contarme lo mismo. Personas que una está ahora mismo en Alemania, otra persona está en Córdoba capital, otra persona está en Almería, y personas que ahora ya no se conocen entre sí, y yo siempre les decía, bueno, de alguna manera os habéis podido influir entre vosotros, lo contabais allí a los otros niños, y todos me coinciden en lo mismo. Imposible contar nada de esto porque las monjas enseguida les hubieran tomado por locos y lo hubieran mandado al psicólogo. O sea que uno de los temas que más me ha sorprendido investigando este libro, investigando estos casos, es que he descubierto que en la casa de maternidad de la Facultad de Derecho, en los años 60, ya se producían una serie de fenómenos que nos pondría a cualquiera el vello de punta, que podrían dar lugar a cualquier película, con personas reales, con nombres y apellidos, personas que en el libro explico dónde residen, dónde encontrarlos. Y son personas que cuando eran niños vivieron todas estas situaciones, se las callaron, y que han salido a la luz 50 años después de que ocurrieran. O sea, yo estoy alucinando desde que me dedico a esto, y estos últimos años han sido intensísimos porque estoy descubriendo unas historias que a cualquier persona pues, le entusiasmarían, y es que te cambia la vida cuando te dedicas a investigar el misterio. ¿Dónde podemos encontraros a Córdoba Misteriosa? Bueno, pues estamos un poco en todos los sitios, como tú bien has dicho, en televisión, radio, en YouTube, pero bueno, yo creo que el punto de referencia es la página web, cordobamisteriosa.es. En cordobamisteriosa.es está todo, desde los trabajos literarios, una aplicación móvil, los programas de televisión para ver gratis por internet, la ruta, toda la información. Si alguien ya quiere un poco seguir más específicamente mi trabajo como autor, pues también tengo una página web que es josemanuelmorales.net, y ahí lo que encontrará pues un poco más información sobre mis libros, las conferencias que voy dando, y también pues todos los artículos que voy publicando en Diario Córdoba, en las revistas de misterio, y todas las colaboraciones que voy haciendo en todo tipo de medios. Como te acabo de decir, estamos prácticamente en todos los sitios. Enigmas y misterios de Córdoba, el último trabajo de José Manuel Morales Gajete, miembro de Córdoba Misteriosa, colaborador de Cuarto Milenio. Te agradezco, si te tengo que agradecer algo, es que a una persona a la que le da un poco de repelús todo esto, cosa distinta a que no me guste, le hayas acercado esto de una manera tan didáctica, y sobre todo no a mí, sino a todas las personas que nos pueden estar siguiendo en este momento. Así que te animo a continuar, te doy las gracias encarecidamente a ti y a las personas que han hecho posible que hoy estés con nosotros, y bueno, pues te animo a que podamos vernos en otro momento, compartir otro café misterioso allá donde quieras, y seguro que pasaremos un buen rato. Gracias, José Manuel. Muchas gracias a ti.